Noches, queridos padres de familia y todos nuestros amigos que cada martes nos siguen acompañando en esta escuela de padres. Nuevamente nos volvemos a encontrar para seguir aprendiendo y compartiendo experiencias que nos sirven para poder sobrellevar algunas situaciones que acontecen en nuestras familias. Dando también un saludo cordial a nuestras queridas amigas Verónica y Francisca, que cada martes nos siguen iluminando con sus conocimientos y también con esa rica experiencia que ellas tienen. Muy buenas noches, queridas amigas. Buenas noches, Padre Pedro. Buenas noches, Paquita. Muy buenas noches, estimados padres y madres de familia. Hoy terminamos nuestros encuentros, ¿no? Hoy nuestro programa Conectándonos en Familia llega a su fin. Terminamos nuestro programa con este tercer bloque, preparándonos para después. ¿No es así, Paquita? Muy buenas noches, Padre Pedro, Berito. Realmente es grato volvernos a encontrar en este segmento de Conectándonos en Familia. Hoy terminamos este tercer bloque hablando sobre todo de qué vamos a hacer frente a todo esto que nos ha tocado vivir. Y fíjense, todos nosotros estamos viviendo esta pandemia y este hecho va a quedar registrado en la historia de este siglo XXI. Todos somos parte de esta experiencia y tenemos que irla afrontando con los recursos internos que tenemos. Por eso es que empezamos este bloque con este segmento de bloque interior, con este trabajo que tenemos que hacer. Y vamos a terminar también hablando de qué tenemos que hacer desde nosotros mismos. Nadie esperó esta situación, nadie. Esta situación es única. No hemos tenido precedentes de un hecho semejante. No hay un registro, no hay nada conocido. Y ante eso desconocido es que aparece ese temor, ese miedo que todos hemos experimentado o que seguimos experimentando en estos momentos. Nos hemos tenido que subir a esta rueda. Nos hemos tenido que subir a este sinnúmero de acontecimientos que estamos viviendo. Y no sabemos en realidad qué va a pasar. Esta rueda como que sube y que baja, ¿no? Porque esta rueda trae sobre todo mucho sufrimiento y mucho dolor. ¿Quién de nosotros no ha experimentado desde nuestras familias, desde nuestros amigos, alguien que se ha enfermado? Alguien que ha sufrido mucho durante esta enfermedad. O tal vez alguien que ya no está entre nosotros. Entonces, esta situación es única. Y frente a esto, tenemos que ir generando ese trabajo hacia nuestro interior. Porque nuestra esperanza no puede estar puesta en la ciencia. Nuestra esperanza no tiene por qué estar puesta en la vacuna. Pero y mientras tanto, ¿qué vamos haciendo? ¿Qué tenemos que hacer? El trabajo está en mirarnos a nosotros mismos. Todos los días creo que pensamos cada uno de nosotros, ¿cuándo va a acabar esto? ¿Cuándo va a terminar esta epidemia? ¿Cuándo ya no escucharemos que alguien muere de COVID? Todos, absolutamente, estamos en esta carrera. Es una carrera larga. Entonces, creo que tenemos que aprender, y reitero en esto, aceptar esta situación que nos ha tocado vivir. Y fíjense que este fue el primer tema que trabajamos, el de aceptación. No podemos negar esto que sucede. No podemos pelearnos frente a todos estos acontecimientos que nos ha tocado vivir. Muchas veces queremos que todo esto cambie,
¿Cuántas veces en estos acompañamientos que tenemos, y lo hemos conversado con Verónica, hemos escuchado que mucha gente nos dice, ¿cómo me gustaría que esto fuera un sueño, que mañana despertemos y que no haya pasado esto? No es un sueño. Esto es parte de lo que nos ha tocado vivir. Así nos cambió la vida. Fíjense que todo el mundo entero ha estado confinado en sus casas, con una serie de medidas para no salir, privados de alguna manera de algunas o de muchas actividades, de la libertad hacia afuera. Pero ninguno de nosotros, absolutamente ninguno de nosotros, ha sido privada de esa libertad interior. Y desde ahí es de donde tenemos que partir. Nosotros mismos, ¿qué podemos hacer? A pesar de estas experiencias tan trágicas y tan dolorosas que aún estamos viviendo, ¿qué debemos hacer? Y como siempre, la respuesta no está afuera. La respuesta no está en la vacuna. La respuesta está dentro de nosotros mismos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que desplegar? ¿Qué tenemos que sacar desde nuestro propio interior para hacer frente a esta situación tan difícil? Y tenemos que tener la certeza que tenemos toda esa riqueza dentro de nosotros para afrontar esta situación tan difícil, tan complicada, tan inesperada. Y la primera es aceptar la realidad. Hemos pasado angustias terribles y seguiremos pasando. La tristeza, el llanto, la rabia, la frustración, el saborear la injusticia, la impotencia de muchas cosas que nos ha tocado vivir. Eso hay que abrazarlo. Eso hay que reconocerlo. Si he perdido a alguien, si he tenido a un hermano enfermo y he pasado por esta angustia, yo no puedo renegar contra eso. Esto es parte de la vida. La vida cambia. La vida es un tránsito. Entonces, tenemos que saber que tenemos que ir dando una respuesta a estas emociones y a estos sentimientos. Y que las respuestas tienen que llevarnos a adaptarnos a todo esto que nos ha tocado vivir. Esa es nuestra respuesta, una respuesta de adaptación, no de conformismo, sino de ir aprendiendo a vivir frente a todo esto que tenemos. Y este proceso de adaptación no es instantáneo, se va dando poco a poco. Pero fíjense, ha pasado marzo, abril, mayo, junio, julio. Es el 6º mes que estamos en esta situación de pandemia. Ya tenemos que ir dando cada día mejores respuestas de adaptación. ¿Y qué tenemos que hacer para dar mejores respuestas adaptativas a esto que estamos viviendo? Primero, hay cosas que en la vida no podemos cambiar. Y esas situaciones en la vida que no podemos cambiar, hay que aceptarlas. En este momento, la enfermedad, el dolor, la muerte, esas son cosas que en este momento no podemos cambiar. Y cuando alguien se infecta o se enferma, no es porque se descuidó, sino porque es un virus que está en el entorno, que está en nuestro ambiente. Que debemos de cuidarnos, sí es verdad, pero cuando estamos frente a ella no podemos empezar a echarnos la culpa.
sino cómo lo afrontamos. ¿Qué hacemos? Y lógicamente muchas cosas salen como ni siquiera lo imaginamos. Las cosas no van a salir como nosotros queremos. Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar en esto y no obsesionarnos con una idea que al final nos va a generar mucha ansiedad. ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué me enfermé? Si yo me cuidaba, ¿por qué me enfermé? Eso no es bueno. Me enfermé, muy bien. Uno de los aspectos principales para afrontar, no para enfrentar, no para pelearme, sino para darle cara a esto que me pasa, para afrontar esto, es decir, muy bien, ¿qué hago? Y como lo decíamos en el primer segmento, calma. Porque el estado de ánimo es muy importante en todo el proceso de la enfermedad. Hay que enfrentar las cosas con tranquilidad, por muy difícil que parezca. La calma es importante. Otra cosa es que tenemos que aprender a aceptar nuestros propios errores. Los que tienen 15, los que tienen 20, los que tienen 40, los que tenemos 50, 55, 60, todos somos personas en un proceso de construcción. Y lógicamente es inevitable que nos equivoquemos. Nos vamos a equivocar. Por eso, cuando nos equivocamos, lo que hay que hacer es aceptar las consecuencias de ese error, las consecuencias de esa equivocación. Por eso es que cuando uno decide por algo, uno no solamente debe pensar en la decisión, sino saber esa decisión qué puede traer, qué consecuencias puede traer. Y las asumo. Si yo tomo una decisión y he evaluado las consecuencias, eso es lo correcto. Entonces uno tiene que aprender a aceptar las consecuencias de nuestros errores, de nuestras malas decisiones. Y fíjense, uno de los grandes errores es que somos muy irresponsables. No damos las respuestas correctas que debemos dar frente a la situación que vivimos. ¿Cuántos estamos tan apenados por los sucesos del día sábado en esta discoteca? 120 muchachos tan jóvenes, de 19, 20, 21 años, reunidos celebrando. Y tenemos que lamentar tantas muertes. ¿Por qué? Porque no hemos sido responsables, porque no estamos actuando correctamente. Esa es la responsabilidad, dar respuestas correctas. Entonces, esta falta de responsabilidad es frente a muchas otras cosas. Fíjense cómo están nuestros sistemas de salud. Fíjense cómo está nuestro entorno, nuestra vida. Miren cómo ha respirado toda la naturaleza en esos meses de confinamiento. Qué irresponsables somos con nuestra propia casa en la que vivimos. Otro factor es que uno tiene que aceptar también las luces y las sombras personales. Yo soy luz, pero también soy sombra. Entonces tengo que darme cuenta y a partir de ahí empezar a trabajar. Y ese trabajo no es afuera, ese trabajo es hacia mí mismo, hacia mi propio interior. Y a veces el último punto sería de que a veces estamos esperando mucho de otras personas.
Y sufrimos cuando esas expectativas no se cumplen. Entonces, uno no tiene que poner sus expectativas en los otros. Yo creo que cada uno tiene que ser responsable y trabajar lo mejor que pueda desde donde estamos. Porque cuando los otros no cumplen con lo que deben de cumplir, con lo que estamos esperando, viene un poco todo nuestro dolor. Pero si sabemos cada uno de nosotros lo que tenemos que hacer, lo que debemos de hacer, ¿cuál es nuestro deber ser frente a todo esto? No es lo que quiero, no es lo que me gusta, no es lo que deseo, sino lo que debo hacer en la vida. Entonces, no puedo poner mis expectativas en los demás, sino frente a mí mismo. Y aceptar la realidad es el comienzo de la verdadera transformación. Y es parte fundamental de nuestro desarrollo personal. Entonces, ¿qué más podemos ir trabajando, Verónica? Sí, como dice Paquita, es importante el que conocer la realidad y aceptarla, pero también un paso previo es aceptarnos a nosotros mismos, esa capacidad para influir en nuestras circunstancias, en lo que nos pasa, ¿no es cierto? Depende mucho de cómo nosotros vemos las cosas, ¿no es cierto? Y cómo vemos las cosas depende también de cómo nos vemos a nosotros. Y me da mucha pena ver tanta gente que se preocupa mucho por los resultados, ¿no? Se preocupa mucho por las metas, se comparan constantemente, como dice Paqui, a veces con los demás, y que pretendiendo ser aquellas que no son, o queriendo ser otras personas, ¿no? Y lo que podemos ver aquí es que el bienestar y la imagen que tienen de ellos mismos va a depender de acontecimientos externos que no los van a poder controlar y por lo tanto tal vez se pueden frustrar, ¿no? Entonces, el aceptarse a uno mismo no existe, tenemos también que tener en cuenta de que no existe una sola forma para poder afrontar de forma exitosa el estrés, la incertidumbre sobre lo que está ocurriendo, ¿no es cierto? Y lo mismo ocurre tal vez cuando volvamos ya a la plena cotidianidad. Entonces, es bueno ir pensando en crear espacios para el autocuidado. Entonces, no es, digamos, el forzarnos a hacer las cosas al 100%, porque tal vez nos podemos frustrar, ¿no es cierto? Muchas de las cosas han cambiado y definitivamente nosotros también hemos cambiado. Entonces, deberíamos de ser un poco más indulgentes con nosotros mismos, ¿no es cierto? Después es importante considerar el hecho que esta pandemia nos ha desenmascarado en muchas cosas. Nos estamos dando cuenta que somos vulnerables, ¿no? Y que estas falsas creencias, esas falsas seguridades se han venido abajo, ¿no? Estábamos construyendo nuestros proyectos, nuestras rutinas, nuestras prioridades sobre cosas falsas que se han venido abajo, ¿no? Nuestros estereotipos, esos disfrazarnos con nuestro ego, porque decíamos la semana pasada, yo tengo una maestría, yo tengo un doctorado, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese conocimiento, ¿no es cierto?, que a veces nos hacía sentir que teníamos poder y tal vez veíamos a las demás personas sobre nuestros hombros, se han desvanecido. Y lo que ha destacado ahora, y que a veces eso hemos aprendido también de esta pandemia, es que tenemos nuestro sentimiento de pertenencia. Sigue en nosotros ese sentimiento de hermandad, ¿no? Algo también importante que tenemos que considerar y que debemos aceptar que hemos aprendido es que poco a poco aprendemos a ser resilientes, que a pesar de las pérdidas, del dolor que tenemos,
nos podemos sentir optimistas, ¿no? Porque a la final estamos logrando vencer estas cosas que nos están causando daños. Y ese es un motivo suficiente para sentirnos alegres y con esperanza. Además, debemos reconocer que nos estamos uniendo, ¿no? Estamos remando hacia un mismo lugar, hacia un mismo objetivo, que es el cuidarlo. Salvo algunas personas irresponsables, como menciona Paquita, que no fue el sábado, sino fue el domingo, de estos muchachos de la discoteca, pero también ¿dónde están los padres, no? ¿Dónde están los padres? ¿Por qué esos jóvenes estaban ahí y no estaban en casa? Bueno, y este mundo definitivamente que está tan al apurado, haciendo las cosas así inmediatamente, de golpe hemos parado, ¿no es cierto? Y nos ha generado cierta incertidumbre, nuestros sentimientos están como alborotados. Y es común, como al principio mencionaba Paqui, de que pensamos que esto es como una película y que ya cuando termine la película todo va a volver a la normalidad. Y no es así. Nada va a volver a ser igual que antes. Entonces nosotros tenemos que poner atención a cerrar esta etapa adecuadamente, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Dándole un significado. O sea, ¿qué aprendí yo de todo esto? Para yo luego esta situación poderla tener en mi experiencia, ¿no? Que no sea como un solo acontecimiento, sino parte de mi experiencia y una tarea fundamental. Esa es una tarea fundamental y definitivamente que ahí vamos a sentir que hemos triunfado, ¿no? Que hemos triunfado. Y algo también importante que hemos aprendido de esta situación es que hemos aprendido a cuidarnos y a cuidar a los demás. Los amigos, a la familia, esos abrazos, esos besos que estamos postergando, el respeto constante, el llamarnos, el preocuparnos por los demás, el cuidarme yo y el cuidarme yo, cuido a los demás, el alimentarme mejor, definitivamente es que me estoy sintiendo más feliz que antes, ¿no? Y tenemos que aprender esa lección. Y definitivamente si aprendemos esto, que el día siguiente, después de que pase toda esta alerta sanitaria, será mucho mejor, ¿no? También es importante reconocer que somos capaces de identificar y expresar nuestras emociones. Y eso nos va a permitir, en parte, poder aliviarla, ¿no? Y procesar adecuadamente nuestros sentimientos, ¿no es cierto? Compartir lo que sentimos, compartir lo que pensamos con los que están a nuestro alrededor, es una mejor forma de evitar el aislamiento emocional. Contactarnos con la pareja, con los amigos, con la familia, nos va a reconfortar y nos hace sentir parte de una misma comunidad que está viviendo algo extraordinario. Doloroso, pero que definitivamente es extraordinario. Paquita, ¿qué podemos recomendar a nuestros oyentes para poder prepararnos en lo que viene después? Paquita, antes de pasar a tus buenas recomendaciones, me quedaba con una situación que ustedes están enfocando muy bien. Estoy pensando justamente en el tema del aprendizaje que nos decía Vero y de las situaciones que tú también mencionabas frente a una nueva vida que hay que asumir, hay que aceptar este presente. El reconocer siempre, porque yo veo familias que hasta ahora, como dices tú, viven de una esperanza que de pronto no es posible ahora, una esperanza, como dices, ¿cuándo pasará? ¿Cuándo pasará? Hay que pensar, como ustedes mismos lo están recomendando, no es que cuándo pasará, ¿qué me está dejando esta pandemia? Y hay tantas cosas que, si bien es cierto, hay muchas cosas malas que podríamos mencionar, pero hay cosas buenas. ¿Qué me ha dejado la pandemia? Esta pandemia nos ha dejado claramente que hay que valorar todos los detalles que encontramos en esta creación. Todo, todo. Desde que tenemos un sol que nos va alumbrando, desde un anochecer en que podamos descansar, desde una familia que necesitamos cuidar, como decían ustedes,
hasta darnos cuenta también que esta pandemia nos ha dado cuenta de que a veces somos personas más de afuera que de adentro. Somos personas que nos hemos encargado de desgastarnos fuera de casa. O sea, somos excelentes seres humanos cuando nos movemos fuera de casa. Pero cuando estamos en las situaciones conflictivas en casa, es ahí donde pasan los problemas. Muchos prácticamente se han ahogado familiarmente porque no sabían cómo resolver los problemas dentro de casa, pero sí son los mejores trabajadores fuera de casa. Este contraste ha hecho que muchas familias caigan también en problemas muy fuertes, de no saber realmente cómo resolver los problemas allí dentro, cuando varias o en muchas ocasiones han sido personas de afuera. Y lo otro que también quería apuntar a esto es de que aprendamos a tener y a dejar actitudes, conductas que ya no son necesarias ahora. Hay actitudes neuróticas o conductas neuróticas, sugestivas, que van enfermando también al cuerpo. Y que cuando el cuerpo se enferma, también hay ciertas formas en que nuestras defensas emotivas se van debilitando. Y podemos ser presas de cualquier enfermedad, no solamente del cuerpo, sino del espíritu, de la mente. Enfermedades psicológicas que van desmoronando todo nuestro perfil. Por tanto, yo quisiera decir esto a los papás: dejemos esta actitud o esta forma o conducta, si podríamos llamar neurótica, de estar pensando que ya voy a morir. Yo tenía dos casos, dos contrastes grandes, y con eso termino, ¿no? Dos contrastes grandes. Mientras una señora me llamaba diciendo: padre, estoy desesperada, no puedo salir, estoy encerrada, no hago las cosas. Digo, pero ¿estás enferma? ¿Tu familia ha tenido COVID? No, gracias a Dios nos hemos cuidado, pero ya no sé ni qué hacer. Pero yo no sé si tú te estás desesperando sin haber tenido la enfermedad, tu situación económica está bien, frente a varias personas que han perdido papá, mamá, hijos, abuelitos y abuelitas. Tú tienes la gracia de no estar en ninguna clínica, en ningún hospital. Y le ponía el contraste de otro gran amigo que yo tengo, que él trabajaba en una empresa de turismo y que ahorita el turismo cayó. Pero no lo he visto a mi amigo caer. Y le decía, mira este contraste, la enfermedad lo mató económicamente en sus trabajos, pero él empezó prácticamente a buscar otros recursos, cómo llevar el pan a casa. Y allí lo veo, trabajando en otros recursos, desgastando, saliendo y entrando. Entonces, hay que empezar a adecuarnos a esta nueva experiencia de vida. La enfermedad no puede ser más que nuestras propias competencias, que nuestra propia forma de ser. No puede ser una enfermedad, porque una enfermedad te puede en algún momento tantear, pero no te puede matar en el sentido cuando tú tienes claro qué quieres y hacia dónde vas, ¿no? Entonces, eso es lo que un poquito quería también decirles a las familias, ¿no? Estos contrastes de vida neurótica, pero también el contraste de gente que sale adelante, que no se ha quedado con esto y que ahora son testimonios de vida para su familia y que ahora realmente son personas que nos van dando el ánimo de decir, si él pudo, ¿por qué yo también no? Efectivamente, padre. Mire qué cosas tan importantes usted nos acaba de decir, que es precisamente aquellas cosas que debemos de hacer. Y la primera que usted hablaba era de aceptar el dolor, padre. Muchas personas aceptan todo menos el dolor. Y que nos quede grabado en nuestra cabeza y en nuestro corazón que el dolor es parte de nuestra vida y de nuestra historia. Es como que si tuviéramos miedo a sufrir. Y el sufrimiento alisa. El sufrimiento nos va haciendo mucho mejores. Y tenemos que aprender que así como tenemos derecho a muchas cosas, a comer, a vestirnos, a educarnos, a un nombre, a todo eso, tenemos derecho al dolor. Por eso hay un libro que es tan bonito y que se llama El Este del Paraíso y que habla muchísimo de este derecho. Entonces tenemos que saber que el dolor es parte de nuestra vida, que el dolor es parte de nuestra historia y que lo tengo que vivir para crecer, para ser mejor, para fortalecerme, porque el dolor que amarga es un dolor sin sentido. Uno. Otra de las cosas tan importantes que ha dicho el padre Pedro, el ser luz para la calle, luz para afuera y oscuridad para adentro. Y eso es algo que tenemos que aprender a trabajar. La luz debe estar primero dentro.
dentro de nosotros, dentro del lugar donde vivo, de mi familia, y desde ahí ser luz para los demás. Eso es algo también importantísimo. La luz hacia mí mismo, la luz hacia la familia y la luz hacia el entorno donde estoy. Tercero, muchas veces somos nosotros mismos quienes vamos trabajando, pareciera en contra de nosotros. Nos vamos deteriorando físicamente, psicológicamente y espiritualmente. Sufrimos sin sentido, sufrimos en vano. Hay que empezar a trabajar desde allí. Y lo decía el padre Pedro ahorita. ¿Cuántas veces escuchamos de gente que tiene ahí una idea, una obsesión, una ansiedad de algo que ni siquiera le pasa? Este miedo insensato que a veces tenemos y que tenemos que empezar a trabajar. Y un aspecto importante que también hablaba el padre Pedro, y lo quiero resumir en una frase, es: quien tiene un para qué en esta vida, soporta cualquier cómo. Si tenemos claro para qué estamos en esta vida, si tenemos claro la misión de nuestra vida, vamos a soportar y vamos a vencer y vamos a saborear, como lo decía Verónica, este triunfo de que podemos vencer, de que podemos salir adelante. Es importante que también vayamos aceptando lo que hemos dicho, la realidad. Somos testigos de esta historia. Para los muchachos más jóvenes podrán contar a los adultos lo que les tocó vivir. También es importante que podamos tener un momento para nosotros mismos, para buscar ese momento de calma y de tranquilidad. Realmente todo lo que pasa es terrible, pero tenemos que encontrar un momento para meditar nosotros, para entrar en ese contacto con ese interior mío, para yo poder decirme: tranquilízate, piensa, respira, camina un rato. Pero es importante el cuidarnos a nosotros mismos. Lo decía Verónica hace un momento. Aprender a cuidarnos a nosotros mismos. También es importante que sigamos trabajando. Tenemos que seguir, a pesar de las dificultades, hay que seguir en esta lucha. A veces como que nos faltan las fuerzas, nos podemos, digamos, desgastar un momento, pero tenemos que seguir adelante. Aceptar es un verbo, es una actividad y hay que practicarlo. No es sencillo, pero hay que irlo haciendo. Necesita tiempo, necesita trabajo, pero necesitamos hacerlo, porque si no lo hacemos, no lo aprendemos. Y también, lo decía el padre, hay personas que hemos soportado momentos más difíciles. Y seguramente tenemos esos elementos interiores para hacerle frente a todas estas tensiones. ¿Cuántas veces he pensado, yo creo que con eso que le ha pasado a esta persona yo no lo soportaría? Yo creo que sí. O sea, yo creo que si buscamos dentro de nosotros vamos a poder encontrar todo lo que podemos necesitar. ¿Qué más podemos hacer, Verónica? Así es, Paquita. ¿Qué más podemos hacer para irnos preparando? Tenemos que reconocer que gran parte de la humanidad ha aprendido a ser solidario, ¿no? Y se ha comprometido en hacer acciones para poder ayudar a los demás. Pero ahora, ¿qué nos queda, no? De que esta actitud debe de traducirse en acciones para una conversión permanente, ¿sí?
O sea, no es solamente porque pasó eso voy a ser solidario, sino que debe ser una actitud permanente en nosotros el ser solidario siempre. Algo que mencionó el padre y que tenemos que hacer es que tenemos que empezar a reflexionar sobre las actividades económicas y el trabajo, ¿no? A lo que hacíamos antes es lo que generalmente vamos a decir, ¿no? Vamos a volver a hacer lo que hacíamos antes. Pero ¿por qué no pensar en algo más? El padre Pedro mencionaba de su amigo, ¿no es cierto? Hay que reinventarnos, hay que dar un plus a lo que hacíamos antes. También es importante reconocer de que esta pandemia nos ha vuelto, digamos que volver a la normalidad, ¿no es cierto? Ya no va a ser la misma que antes, va a ser otra normalidad. Y eso implica sin duda alguna un cambio de hábitos, que también mencionaba el padre, ¿no es cierto? Hay que cambiar aquellos hábitos que no nos ayudan para nada, porque eso va a ser todo un desafío de aquí en adelante. ¿Qué conductas, qué costumbres vamos a tener para poder cuidarnos y cuidar también el mundo? Nada va a ser como antes. Seguramente también la vida diaria por mucho tiempo va a estar definida por hacer esfuerzos para combatir esta pandemia. Entonces continuaremos con algunas recomendaciones sanitarias, ¿no? Seguirán por buen tiempo las escasas reuniones familiares, los conciertos, los deportes, algunos establecimientos ya han reabierto, ¿no es cierto? Mientras otros están a puertas cerradas o medio cerrar. Algunas fábricas todavía están sin funcionar. Entonces debemos de estar atentos a todo ello. El gobierno va a emitir mensajes sobre lo que tenemos que hacer, ¿no? Pero definitivamente que nuestras acciones cotidianas de decidir qué conductas valen la pena y riesgo recaerá sobre cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, hemos aprendido también, creo, y hemos descubierto que las pequeñas cosas tienen un gran valor para nosotros, ¿no? Antes tal vez no le dábamos importancia en el día a día, y algo entonces que tenemos que hacer es seguir dándole ese valor que realmente tiene esos pequeños detalles. El Papa ha sacado un documento, ¿qué hacer después de la pandemia?, ¿no? Y él hablaba sobre abrazar la cruz. Y es así, ¿no? La cruz es aquello que nos va a animar a abrazar todas las contrariedades del tiempo presente. Abandonarnos en ese afán de creernos sobre todo, ¿no? De que tenemos posición de todo, para darle espacio a la creatividad que solo el espíritu es capaz de suscitar, motivar espacios de fraternidad, de solidaridad. La cruz ha sido nuestra salvación para hospedar la esperanza. Más allá de ella, ¿no es cierto?, quien nos va a fortalecer y sostener todas las medidas y los caminos que van a hacer posible el cuidarnos y el cuidar a los demás. Entonces, abrazar al Señor es esa esperanza de fe, eso que nos da la fe para liberarnos de este miedo y abrazar nuestra esperanza, ¿no? La esperanza también nos va a permitir mantener el control cuando las fuerzas, más allá de nuestro control y quizás también hasta de nuestro entendimiento, dictan nuestra vida cotidiana. Definitivamente las reglas y las normas van a cambiar rápidamente y entonces tenemos que adaptarnos a esos cambios. Y quiero terminar un poco esta sección con esa oración de San Francisco de Asís, que creo que ahora más que nunca tendríamos que tener presente, ¿no? Señor, dame serenidad para aceptar la realidad de las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia entre ellas. Muy bien, ya hemos terminado.
este tercer segmento de trabajo y quiero decirles a todos y cada uno de ustedes, en especial a Verónica, con quien hemos trabajado el tema, y con el Padre Pedro, que ha sido realmente rico este trabajo. Rico porque hemos empezado también a trabajar desde nosotros mismos, ¿no? Porque también nos hemos ayudado a nosotros mismos, ¿no? Hemos y estamos aprendiendo muchísimas cosas, ¿no? Quiero decirles solamente algo que decía Verónica, porque leímos este documento del Papa. La vida no acaba en la cruz. Después de la cruz está la gloriosa resurrección. Esto va a pasar. Tenemos que tener la fe y la convicción de que realmente esto va a pasar. Y que después de estos momentos de dolor van a venir momentos de alegría. Y de eso tenemos que estar convencidos, y eso tiene que ser nuestra fortaleza para salir adelante. ¿Vamos a tener miedo? Sí. ¿Hay que afrontar el miedo? Hay que seguir adelante. Creo que todo este trabajo ha sido para eso, para que tengamos las herramientas necesarias para vencer esto que nos ha tocado vivir. Para hacerle frente de la mejor forma a todo esto. Y esperamos de verdad que todo esto que hemos trabajado les haya servido a ustedes, nos sirva a todos y a cada uno de nosotros para salir adelante y para que después de todo esto difícil que hayamos pasado seamos cada vez mejores personas, seamos cada vez con mucha mayor fortaleza, ¿no? Con mucha mayor fortaleza para seguir afrontando. No sé si vendrán cosas más difíciles, pero no sé, pero que estemos listos y preparados. Y en esta preparación que vamos haciendo nosotros, también ir preparando a las personas que están cerca a nosotros, en especial a nuestros hijos. De verdad, muchísimas gracias. Ha sido realmente muy grato poder hacer y desarrollar este tema. Yo solamente quiero agregar, porque ya Paquita dijo todo, en realidad, este ha sido un trabajo muy rico. Y sin ánimo de querer presumir, espero yo que nosotros hayamos sembrado una semillita de mostaza, ¿sí? Y ahora ya les toca a ustedes regarlo, para que ese árbol gigante y frondoso que da sombra y que protege, realmente pueda dar esos frutos que nosotros esperamos, ¿no? Les invito tal vez a repasar todos los temas que hemos visto, ¿no? Poco a poco, con calma, repasarlo, porque están grabados en la página, en el Face del colegio, ¿no es cierto? Y si de repente por ahí nos olvidamos, nos hemos quedado en algo, pues retomarlo y avanzar, y avanzar, y avanzar. Gracias realmente por acompañarlos. Gracias por como les decía la semana pasada, por esos mensajes, por esas llamadas que nos animaron a continuar con ese trabajo. Muchas gracias. Yo creo que agradecerles a ustedes por esa inmensa colaboración y disposición queda muy corto. Siempre han sido personas muy identificadas con la pastoral, queridas amigas, compañeras en este trabajo de acompañamiento a las familias. De verdad es un orgullo tener personas, no solamente con el conocimiento, porque hay personas que conocen mucho, pero el conocimiento no sirve si no se comparte. Este conocimiento ha sido compartido, ha sido prácticamente programado, ¿no? Ustedes lo han hecho con mucho cariño porque sé que para ustedes no simplemente es una charla, una conferencia, es vida. Y eso es lo que hacemos siempre los salesianos. A través de toda nuestra historia hemos querido transmitir vida. Ya Verónica decía, no quedamos en una cruz, quedamos en un acto de gloria que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto eso es vida. La vida que tratamos de querer enseñarles a ustedes no a vivir, sino simplemente a mirar, a contemplar y a valorar. Porque creo que cada uno vive de acuerdo a sus posibilidades,
a sus dones, pero siempre es bueno escuchar otras perspectivas, cómo nos van enseñando a valorarla, que es tan importante ahora en estos momentos que estamos viviendo. Estoy totalmente agradecido también a las familias que han sido muy perseverantes, nos han acompañado, nos han pedido más. Realmente también agradezco a ustedes porque esto me han comentado que les ha gustado no solamente a la familia salesiana, sino que hay muchas personas que ven nuestras conferencias, nuestros encuentros cada martes. Y eso hace también, nos hace sentir valorados, de verdad. Querida Paquita, querida Vero, todo este trabajo está siendo muy valorado, no solamente en Piura, fuera de Piura ha llegado a otros corazones, a otras familias. También tengo familiares que las ven, entonces comparten estas experiencias también que les ayudan mucho en casa. Y así, decirles de verdad, no quiero decirles un adiós porque sé que estaremos siempre en la pastoral. Mientras haya pastoral estaremos disponibles para todo. Simplemente es un cerrar de una ventana para luego abrir otra. Porque el Señor es así, cierra una ventana, pero a veces nos abre puertas grandes. Y eso hay que esperar, ¿no? Que la pandemia nos haya permitido estar en una ventana corta, pequeña, para poder abrir grandes puertas, como ya nosotros habíamos mencionado. Vamos a pasar al momento de la oración, de verdad, y este es un momento también para compartir nosotros todo lo que hemos vivido, y como síntesis prácticamente de lo que estamos haciendo en esta experiencia, vamos a pedir al Señor oraciones. Siempre la oración es la mejor forma de encontrar el consuelo en estos momentos, sin desesperarnos, sin entrar en sugestión. La oración no es sugestión, la oración es paz, la oración es tranquilidad. Y si ahora hemos recibido la ciencia de nuestras queridas amigas, ahora también es bueno recibir la sabiduría de Dios, una sabiduría que es inagotable, pero que está disponible para todos aquellos que deseamos realmente estar en el camino correcto. Yo sé que muchas familias están en el camino correcto y quieren permanecer en el camino correcto. También sé que hay familias que no han estado en el camino correcto, y no porque sean malas, sino porque en algún momento las oportunidades no se han dado, o porque en algún momento hemos sido distraídos del mensaje de Dios. Pues ahora les invito a este tiempo de oración para agradecer, porque siempre estamos en sintonía con Él, y a pesar de que no lo veamos, sabemos que su presencia está con nosotros. Vamos a hacer una oración a nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, tú que pasaste por nuestro mundo haciendo el bien y sanando a los enfermos, ten compasión de nosotros. Acompáñanos en estos momentos de incertidumbre y no permitas que perdamos la confianza en tu poderosa intercesión, sellando nuestra vida con tu divina sangre. A tu nombre divino acudimos en estos momentos de dolor, de soledad, de temor y de angustia. Tú nos comprendes porque también has pasado por estos momentos. Jesús, 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 tu nombre nos salva y nos consuela. Jesús, tú has vencido a la muerte y con tu resurrección nos abres la esperanza de seguir viviendo cerca de ti. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Vamos a recibir la bendición. El Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches y gracias por estar siempre con nosotros. Muchas bendiciones para sus familias.